El Imperio Romano. Un faro de la civilización, la ingeniería y las leyes. Pero bajo el mármol pulido y las togas inmaculadas se escondía una realidad que no todos conocen, un abismo de horror cotidiano. Hoy nos sumergiremos en los registros de historiadores y arqueólogos para desvelar 5 verdades aterradoras de la antigua Roma. 5 curiosidades macabras que definieron la vida y la muerte en la antigüedad. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para que pueda seguir trayéndote contenido entretenido y completamente gratuito. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a otra historia. Número 1. Beber la sangre de los gladiadores. Cuando el sol se hundía tras los muros del Coliseo, Roma entera parecía contener el aliento. El aire aún olía a sudor y a muerte. Los últimos rayos del día iluminaban la arena manchada de rojo, testigo de combates que habían enloquecido a miles. Pero cuando el público se retiraba y el silencio caía sobre las gradas, para algunos, la función apenas comenzaba. Entre las sombras, corría un rumor. La sangre caliente de un gladiador recién caído podía curar enfermedades. No era simple superstición de taberna. Incluso médicos romanos como Escribonio Largo registraron que algunos enfermos de epilepsia bebían aquella sangre aún tibia con la esperanza de sanar. La sangre de los caídos, considerada como la fuerza vital, extraída con violencia, se vendía a menudo como una medicina para curar la epilepsia, la enfermedad sagrada. Era un remedio que se consumía directamente en el anfiteatro. No era una práctica común ni aceptada por todos. De hecho, muchos la consideraban un acto de locura o desesperación. Pero en una sociedad donde la vida y la muerte se mezclaban tan fácilmente, creer que la fuerza vital de un guerrero podía transferirse a una persona enferma no parecía tan descabellado. Con el tiempo, cuando los juegos fueron prohibidos, la superstición sobrevivió. Ya no había gladiadores, pero algunos comenzaron a buscar el mismo poder en la sangre de criminales ejecutados. Una costumbre marginal, sí, pero que revela algo oscuro del alma romana: la obsesión por desafiar a la muerte, incluso bebiéndola. Número 2. Abandonar a los recién nacidos. El nacimiento en la antigua Roma no era una celebración garantizada. Los datos históricos y arqueológicos pintan un panorama sombrío de la mortalidad infantil. Las reconstrucciones demográficas modernas estiman que entre un 20 y un 35% de los niños morían antes de cumplir su primer año y que casi la mitad no llegaba a los 10. La infancia era literalmente una lucha contra la muerte. Las enfermedades, la falta de higiene y la precariedad en los partos convertían cada nacimiento en un riesgo. Pero no todas las muertes eran naturales. El sistema legal romano, bajo el principio de la patria potestas, otorgaba al padre una autoridad casi absoluta sobre su familia, incluida la facultad de aceptar o rechazar a su hijo recién nacido. Si el bebé nacía con deformidades, si era ilegítimo o simplemente la familia no podía mantenerlo, el padre podía optar por la llamada expositio, abandonar al niño a su suerte. Los bebés eran dejados en vertederos, en los márgenes de la ciudad o en colinas desiertas, donde morían a la intemperie, o eran recogidos por otros, a menudo para ser vendidos como esclavos o criados como sirvientes. La práctica era conocida y durante siglos socialmente tolerada. No existía un castigo formal y se consideraba dentro de los derechos del padre. Algunos filósofos y pensadores, especialmente los estoicos y más tarde los autores cristianos, empezaron a cuestionar estas costumbres, señalando su crueldad e injusticia. Sin embargo, durante buena parte de la historia romana, la vida de un recién nacido dependía menos del destino y más de la voluntad de su padre. Número 3. La orina para blanquear la ropa y los dientes. ¿Sabías que en la antigua Roma la orina era un producto de lujo? Sí, lo que hoy consideramos un desecho, en aquel tiempo era un ingrediente esencial para lavar la ropa e incluso para cuidar la sonrisa. En una época sin jabones modernos, los romanos encontraron una solución tan eficaz como desagradable. Los fullones, que eran los lavanderos profesionales del imperio, utilizaban orina humana para limpiar las togas de los ciudadanos más ricos.
La razón: la orina produce amoníaco, una sustancia que actúa como blanqueador y desengrasante natural. Por eso en las calles de Roma se colocaban vasijas públicas donde los ciudadanos orinaban libremente. Luego esas vasijas eran recogidas y llevadas a las fulonicae, las lavanderías de la época. Allí, esclavos o trabajadores pisoteaban las prendas dentro de cubas llenas de una mezcla de orina, agua, cenizas y arcilla, un proceso que podía durar horas. Así las togas quedaban limpias, suaves y con un olor que, digamos, no todos soportaban. Pero la historia se vuelve aún más curiosa. El amoníaco de la orina también fue usado, según algunos textos, para blanquear los dientes y limpiar el rostro. Aunque probablemente era una práctica más popular que médica, la idea de usar orina como cosmético no era tan descabellada en aquel entonces. Y como todo en Roma, hasta la orina se convirtió en negocio. El emperador Vespasiano, siempre ingenioso para recaudar dinero, impuso un impuesto sobre su recolección pública. Cuando su hijo Tito lo criticó por cobrar dinero de algo tan repugnante, Vespasiano simplemente levantó una moneda y dijo: «Pecunia non olet», el dinero no huele. Una frase que, más de 2000 años después, sigue siendo una lección sobre el valor que puede tener lo más inesperado. Número 4. El castigo de las vírgenes vestales. La figura de las sacerdotisas de Vesta, conocidas como las vestales, era una de las más sagradas del mundo romano. Custodiaban el fuego eterno del templo de la diosa del hogar, símbolo del destino de Roma. A cambio de este honor, las elegidas debían mantener un voto de castidad durante su servicio, que duraba aproximadamente 30 años. Si alguna rompía ese voto, su castigo era tan espantoso como singular. Los romanos consideraban un sacrilegio derramar la sangre de una vestal, de modo que su ejecución no podía ser violenta. Por eso, cuando una de ellas era hallada culpable de incestum, el término que designaba la pérdida de su pureza, se recurría a un ritual tan simbólico como cruel. La sacerdotisa condenada era conducida en procesión por las calles, vestida con ropas fúnebres, entre el silencio solemne del pueblo. Su destino final era el Campus Celeratus, el campo de los impíos, situado dentro del foro romano. Allí la esperaba una cámara subterránea, una pequeña celda preparada con una cama, una lámpara encendida y una ración mínima de pan y agua. La luz de la lámpara simbolizaba la vida que pronto se extinguiría. Cuando la vestal descendía a aquel recinto, los sacerdotes sellaban la entrada, dejándola morir lentamente en la oscuridad absoluta, aislada del mundo de los vivos. Casos como estos eran excepcionales, pero servían para mantener el miedo y la reverencia que rodeaban al culto de Vesta. La pureza de las vestales no era solo una cuestión religiosa, representaba la pureza de Roma misma. Cuando una fallaba, se creía que todo el orden sagrado del Estado se tambaleaba. Por eso, su castigo no era una simple ejecución, sino un acto simbólico, una advertencia a los vivos. Número 5. La decimatio, el castigo del ejército. El ejército romano, columna vertebral del poder de Roma, exigía una disciplina férrea. Cuando una unidad era señalada por cobardía, deserción o amotinamiento, podía enfrentarse a la temida decimatio. En este drástico castigo, la unidad sancionada se dividía en grupos de 10 soldados. Dentro de cada grupo, se elegía al azar, por medio de sorteo, a un hombre. El azar decidía quién era el elegido, y según los testimonios antiguos, ese soldado era ejecutado por sus 9 compañeros mediante golpes, apedreamiento u otros medios de violencia de grupo. La palabra misma lo dice. Decimatio se refiere a la eliminación de la 10ª parte. Pero no se trataba solo de matar a 1 de cada 10. Los 9 supervivientes eran inmediatamente sometidos a una humillación adicional: raciones de cebada en lugar de trigo, dormir fuera del campamento, ostracismo temporal, para reforzar la lección. Su función era doble: castigar a los responsables y enviar un brutal mensaje al resto de la tropa. Falla de este modo y nos veremos obligados a eliminar a uno de vosotros al azar. Pero, contrariamente al imaginario popular, la decimatio no se aplicaba rutinariamente. Era una medida excepcional,
reservada para crisis reales, dado su coste en moral, eficacia y logística. Si bien los relatos antiguos a veces exageran y los historiadores modernos advierten que su uso pudo haber sido menor de lo que la leyenda sugiere, el simple hecho de que estuviera sobre la mesa funcionaba como una suerte de lotería macabra entre los soldados. Y eso bastaba para infundir miedo.